Bienvenidos una vez más a este nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática, segunda lección de este trimestre, último trimestre del año. Así que le damos gracias por estar con nosotros una vez más. Es un recurso que el Ministerio Hispano de nuestra conferencia de Minnesota pone a la disposición de ustedes y esperamos que esta lección, así como las anteriores, pueda ser de bendición para todos ustedes que nos siguen donde quiera que se encuentren. Así que gracias por acompañarnos hoy una vez más. Aquí estoy nuevamente con mi compañero, Pastor Jesús Reyes, listos para compartir con ustedes los puntos más relevantes e importantes de esta lección. Pero antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a pedir la bendición de Dios. Pastor, inícianos con la oración. Gracias, Pastor. Vamos a orar. Querido Dios, amante Señor y buen Padre, agradecemos por esta oportunidad bendecida que nos das de seguir estudiando tu santa palabra. Vamos a entrar, Señor, en la lección número 2 de este trimestre y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a recordar lo que ya hemos aprendido, asimilar el nuevo mensaje que tú quieres darnos para nosotros y a poder, Señor, vivir la linda experiencia de poder entrar en tu palabra. Gracias, Señor, por estos medios. Permite que a donde quiera que llegue esta señal sea una bendición para el oyente, para el que lo está viendo. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ya nos conocimos, ya tuvimos la oportunidad, el pastor y su servidor, de compartir la primera lección de este nuevo estudio que trata sobre el libro de Deuteronomio. La semana pasada pudimos introducir la lección. Hoy ya vamos por la lección número 2 y vamos a verla, como el título lo dice, lecciones de la historia de Moisés. Así que Moisés es el escritor de este libro, como ya lo vemos, pero Moisés, pastor, no solamente escribió el libro de Deuteronomio. Moisés dice la escritura que también escribió el libro de Génesis. Y es interesante que para un hombre que tiene la oportunidad de escribir el libro donde, como vimos la semana pasada, narra la entrada del pecado en el universo, la llegada de este mundo, los estragos que hizo al comienzo, la manera como Dios intervino a través de la historia hasta que forma su pueblo, era una información que Moisés manejaba de primera mano. Si él fue el que escribió el libro, Exacto. La información que este amigo tenía por la revelación de Dios a través de su espíritu en la mente de Moisés debe haber sido tremenda. Si lo que él pudo escribir era producto de lo que Dios le reveló, definitivamente para él debe haber sido impactante entender lo que es la forma como Dios se manejaba con su pueblo, con su iglesia, con la raza humana en general. Así que cuando escribe este libro, después de 40 años de vagar por el desierto, cuando él está a punto de morir porque él entiende que no va a entrar a la tierra prometida, y él le deja su testamento, como dijimos la semana pasada, su legado a su pueblo, a un pueblo que él ama mucho, como vamos a ver la lección de esta semana, como aprendió a amarlo, aprendió a sufrir con ellos en las buenas y en las malas, tuvo vivencias lindas pero también terribles. Tanto así que una de esas vivencias le lleva a perder la entrada a la tierra prometida, ¿no? Así que Moisés deja acá en este libro lecciones valiosísimas para nosotros que hoy vamos a empezar a desmenuzar y entender un poquito la situación aquí vivida y que Moisés pues empieza ahora a compartir con su pueblo y para nosotros, como dice Pablo, amén, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que, pastor, la lección tiene en esta oportunidad un versículo clave allí que Pablo escribió en 1 Corintios. Compártenos un poquito de eso y entremos ya en la lección. Exacto, parafraseando el versículo, dice que todos comieron del mismo pan y bebieron de la misma agua espiritual que es Cristo. Esto nos lleva a mirar los 40 años de peregrinar por el desierto no solo como un castigo, sino como un cuidado continuo de Dios. Qué maravilloso es el Señor, que en medio de una gran lección, Dios sigue mostrando su amor, como veníamos estudiando al principio del trimestre. Dios es amor. Dios es un amor práctico, un amor del día a día, un amor que te cuida, que te sustenta, y eso lo experimentó Israel de primera mano, no una vez, durante 40 años. Todos los días. Todos los días. La Biblia dice que ni un día
faltó el maná en el desierto. Y hay un simbolismo espiritual que, como el pastor mencionó, es lo que Pablo quiere rescatar para nosotros. Así que es el simbolismo de aceptar a Cristo Jesús, nuestro pan, nuestro sustento, nuestra agua, nuestra roca, todo en el desierto al mismo tiempo, simbolizaba a Cristo Jesús como la base de la salvación de Israel. Pero note usted que desde Moisés hasta el israelita más indiferente al plan de salvación, todos dependían del maná para vivir cada día, no había otra forma. Desde Moisés y Aarón, que eran los líderes, los sumos sacerdotes, hasta el pecador confeso, tenía que comer del maná y beber del agua de la roca para vivir en un lugar como están viviendo, en el desierto. Así que el amor de Dios es igual e incondicional para todos, pero todos debemos de aceptarlo y de tomarlo. Nadie podía comer el maná por otro. Claro. Nadie podía tomar del agua por otro. Cada uno tenía que hacerlo. Y es allí donde la lección quiere llevarnos, ¿no? Qué interesante Moisés, un personaje, me gusta hablar de Moisés porque hasta el escéptico, el ateo, el indiferente, no puede negar que es un personaje histórico. Así es. Vaya a la historia de Israel, que es una nación como México, como Guatemala, como Colombia, como cualquier Argentina, como cualquier otra nación. Ahí está Israel. Y busquen su historia, así como usted va a encontrar Benito Juárez, Simón Bolívar, cualquier prócer libertador, va a encontrar a Moisés en la historia de Israel. O sea que no estamos hablando de algo solamente bíblico, no algo solamente religioso, algo que histórico. Histórico y 100% comprobable. Mira, pastor, cuando hablabas, recordé que la lección da una declaración que nosotros como adventistas conocemos y repetimos mucho. No hay nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma como Dios nos ha guiado en el pasado. Amén. Una tremenda declaración importantísima, no solamente para nosotros como pueblo en general, sino para cada individuo. Creo que la lección pasada terminábamos comentando esto. Repasa la historia de tu vida para que veas cómo Dios te guió en el pasado. Eso te va a dar pruebas, evidencias, seguridad de que Dios seguirá siendo el mismo mañana y en el futuro. Amén. Así que no hay nada que temer, no hay nada que temer. Quiero rescatar algo de ese comentario de 1 Corintios 10, 3 y 4, donde el apóstol Pablo dice que todos comían y bebían y de la roca que era Cristo. Me vino a la mente cuando hablabas, pastor, una declaración también que está en el deseo de todas las gentes, donde la sierva de Dios dice que es gracias al sacrificio de Cristo que nosotros tenemos pan en nuestra mesa. Amén. Que nosotros tenemos pan en nuestra mesa. Nosotros no podemos tener un pan en nuestra mesa. El pan que está en nuestra mesa para comer no viene porque sudamos mucho trabajando o porque tenemos un buen trabajo o porque nosotros nos esforzamos. La pluma inspirada nos dice que viene como resultado de el sacrificio de Jesús. Si no fuera por el sacrificio de Jesús, no hubiera un pan en la mesa de nosotros hoy en día. Así que, al igual que el pueblo de Israel, nosotros hoy tenemos lo que tenemos por Cristo, por Dios, porque Él es el que nos lo da todo. Y qué fácil se nos olvida eso, qué fácil olvidamos eso, qué fácil olvidó el pueblo. Por eso Moisés necesita repetir la historia y darle las lecciones nuevamente. Así que, introduciéndonos ya en la lección de esta semana, en la que estamos vimos como 40 años, entonces no fueron solamente castigo y disciplina, fueron muestra de amor y de sustento. Porque Dios hubiese podido decir, mire, ustedes se rebelaron y no entraron a la Canaán, que no confiaron en mi promesa, ahora tienen que vagar 40 años por el desierto, y vea cómo comen, y vea cómo... Exacto, cómo se las arreglan, ¿no? Cómo se las arreglan y cómo luchan con los enemigos. Ustedes así lo buscaron, pues ahí tienen, ¿no? Pero vemos muestra de amor todo el tiempo, no solamente en maná y agua de la roca, una nube que los cubría del sol inclemente, fuego que los calentaba en la noche y alejaba las pestes, los animales, granizo que caía para acabar con los amigos, avispas para acabar con los enemigos, un sinfín de cuidados tremendos, pero Dios le dijo, luego de 40 años, 4 generaciones, volverás aquí. ¿Por qué tanto tiempo, pastor? ¿Y cuál era lo importante, lo cumbre de volver al mismo lugar 4 generaciones después? Una, Dios había hecho un pacto. A ver. Esa tierra será para ustedes. Amén. Independientemente de que yo lo crea o mi hijo lo crea, mi nieto, estoy poniendo un ejemplo, mi nieto, y como pasó en el pueblo de Israel, lo va a disfrutar porque cuando Dios promete las cosas, Dios las cumple.
Si yo las creo, las disfruto. Si yo no lo creo, me pierdo esa oportunidad. Pero Dios cree, se lo pierde y se la sigue dando a mi nieto. Así es el amor de Dios, un amor que no se acaba, un amor perpetuo, un amor que siempre espera. Así que Dios había prometido a Abraham, a su simiente, a Abraham y a su simiente, que tendrían una tierra en este mundo que sería de ellos, que ya no serían más errantes y peregrinos, que tendrían un lugar que llamarían nuestro, un lugar donde Dios mismo se pudiera sentir como parte de su pueblo y en el cual él vivía. Así que Dios tenía un plan de que entraran mucho antes, ellos no quisieron, pues Dios mantiene su promesa y 4 generaciones después, como la lección lo menciona, entran los descendientes de esos que se rebelaron. Y Moisés está allí. No fue culpa de él. Exacto. No fue su pecado. Pero él, tanto él como Aarón y Josué y Caleb, que en la historia se mostraron como los que sí creyeron en Dios, aceptaron el castigo sin quejarse, sin molestarse. Ellos deberían haber entrado en la tierra prometida, pero sufren junto con el pueblo el castigo y pasan 40 años con los pecadores, padeciendo los mismos resultados, pero con la bendición de que son los únicos que pueden, bueno, a excepción de Moisés, son los únicos que pueden ellos poseer la tierra, en este caso Josué y Caleb. La lección no menciona esos detalles, pero los traigo a colación porque tú mencionabas que por qué allí. Y otro detalle, pastor, Dios quería que las naciones que rodeaban a Israel conocieran de su amor. Exacto. Y la mejor manera de mostrarles el amor era el amor práctico con un pueblo o con un grupo de personas, como ellos, a través de quienes Dios se manifestaba. Así que Dios está usando al pueblo de Israel no solamente para cumplir una promesa con ellos, porque los ama más que a otros. Dios ama a todo el mundo, solo que ellos eran el vehículo para que el amor de Dios se hiciera manifiesto al mundo entero. Y ahí, en esos lugares, en la frontera de Canaán, pues Dios le está diciendo a los cananeos, prepárense a que voy yo, no a destruir, a salvarlos también. Amén. Lástima que ellos no lo entendieron. Y el plan de Dios siempre fue de salvación, ¿no? Amén. Qué interesante que estos 4 líderes que el pastor mencionó, ellos regresaron con el pueblo. Yo siempre he pensado, ellos pudieron quedarse ahí y decirle al pueblo, mira, nosotros, nuestra fe no falló. Ustedes vayan 40 años, den vuelta y cuando vengan aquí vamos a estar en la frontera esperando, ¿no? Vamos a hacer aquí una casita para vivir con nuestra familia. Pero no, ellos se fueron y pagaron su precio de ser líderes. Y este es un mensaje especial para los líderes, pastor. Muchas veces los líderes no tienen la culpa de lo que la mayoría piensa, pero tienen que ir con la mayoría. Y tienen que aprender con la mayoría o enseñarle en la práctica con la mayoría. Ese es el precio a veces del liderazgo. Lo pagó Moisés, Aarón, Caleb y Josué. Fueron 40 años y volvieron. Luego, bueno, 2 de los 4 volvieron al mismo lugar para ahora sí entrar. Pero en esos 40 años, como bien deja claro la lección, Dios estaba predicando por testimonio. Por eso también dice el Nuevo Testamento, será predicado este evangelio por testimonio. Todas las naciones alrededor estaban recibiendo testimonio, no de un Israel poderoso, de un Dios poderoso. De un Dios poderoso que se manifestaba en una nación débil. ¿Sí? Por eso dice el Salmo, diga el débil, fuerte soy en el nombre del Señor. Muchas veces repetimos mucho que por amor al débil hay que permitir esto, hacer las cosas, pero él es débil. Pero la Biblia también dice, diga el débil, fuerte soy en el nombre del Señor. Israel lo demostró. Era sumamente débil, pero con un Dios sumamente fuerte. Hay una frase muy popular ahora en redes sociales, pero tiene una gran verdad. Dice, no le digas no le digas a Dios qué grandes problemas tienes, sino que dile a tus problemas el grande Dios que tú tienes. Así es. La lección en su primera parte, pastor, nos hablaba de que Moisés intercede ante Dios por el pueblo. En Éxodo 32 hace referencia cuando Moisés le pide a Dios que perdone al pueblo, que no le cree, que no confía, que antes de los 40 años en el desierto, Dios se había manifestado poderosamente a ese pueblo. Se mostró poderosamente cuando lo sacó de Egipto. Se mostró poderoso cuando abrió el mar para que pasaran. Se mostró poderoso cuando no había agua y vieron brotar agua de la roca. Se mostró poderoso muchísimas veces, cuando las serpientes mordían por culpa de sus mismos pecados, o cuando pidieron carne y vinieron toneladas de carne, etcétera. En el Sinaí, la demostración poderosa de la presencia de Dios
a través de los truenos, los relámpagos, la manera como Moisés, que se encontró con Dios, baja, reflejando la gloria de Dios. Todo eso fueron evidencias del poder de Dios y del amor de Dios por ellos. Sin embargo, eso no bastó para que ellos se confirmaran en la seguridad de que Dios los iba a introducir en Canaán, por grandes y difíciles que fueran los problemas. Así que Moisés interviene. Dios, perdona a tu pueblo, pero nos da una aclaración interesante en cuanto al significado de perdonar, de perdón. pastor. A ver, ayúdanos un poco. Nos dice, la lección nos da significado que en el original la palabra que Moisés está usando es carga los pecados de este pueblo. Y exactamente es lo que dice Isaías también en Isaías 53, que él llevó nuestros pecados sobre sus hombros, ¿no? Él cargó en el Sinaí, cargó nuestros pecados, ahí en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre por eso que el Señor hizo. Echó toda nuestra carga sobre nosotros para que nosotros pudiésemos entonces ir ligeros, sin carga. Por eso la invitación es a confiar en Él, nuestras cargas, nuestros pecados, e ir nosotros entonces ligeros de carga, porque ya Él lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y fue lo que Moisés le intercediendo, ahora sí tipológicamente como si fuese el mismo Cristo, Él. Correcto. Le pide al Señor, no tomes en cuenta estos pecados, sino cárgalos sobre tus espaldas. Qué maravilloso el Señor. Y Moisés no solo intercede en este aspecto, como tú dices, como líder del pueblo, como responsable pues de su grey, sino que también de alguna manera él le pide a Dios que si va a destruir, lo destruya a él. Wow. Y Increíble. no al pueblo. O sea, él está tomando una tipología, como dijiste, de Cristo, y de alguna forma él se está poniendo en la posición que definitivamente o finalmente Cristo tomó cuando viene a la tierra y carga los pecados de todos nosotros, simplemente para evitar nuestra destrucción final, ¿no? Así que lo que Moisés hace hay que tener agallas para decirlo, ¿no? Oye, ellos son los pecadores, yo no, pero si los vas a destruir a ellos, destrúyeme a mí y no a ellos, ¿no? Es una demostración clara del amor, porque Moisés llegó a experimentar el amor de Dios, del que hablamos la semana pasada. El amor que Moisés tenía por ese pueblo, a pesar de todo lo que lo hicieron sufrir y todas las consecuencias que para su propia vida significó ser líder de ellos, está dispuesto a morir por ellos, ¿no? Importante lección nuevamente para el punto que tú decías del liderazgo, ¿no? Un buen líder está dispuesto a eso y es lo que el cielo espera, ¿no? Para nosotros aquí mientras estamos guiando a este pueblo que tenemos hacia la tierra prometida. Y volviendo al punto de liderazgo, disculpa, pastor, sí. Moisés lo hace en respuesta a algo que Dios le ofreció. Dios dice, déjame que yo los borre de la faz de la tierra, que se encienda mi ira. Exacto. Y de ti yo voy a hacer una nación poderosa. O sea, de ti, la Junta de Iglesia va a ser solamente tú y tu familia. La iglesia, mi pueblo escogido, van a ser solamente tu descendencia. Déjame que de ti yo haga la nación. Y Moisés dice, no. Bórrame a mí una muestra de fe y de una seguridad de salvación que yo creo que poco se puede ver sobre la faz de la tierra. La seguridad de salvación que transmitió Moisés, porque Moisés dice, o lo perdonas o me borras a mí ¿de dónde? De tu libro. De tu libro. O sea, Moisés tiene una seguridad de que él estaba en el libro. Así es. Dice, bórrame a mí de tu libro si no perdonas a este pueblo. Tomando, por supuesto, como ya el pastor lo aclaró, el lugar de Cristo Jesús, intercediendo por el pueblo. Y ese es el líder. Ama más el pueblo que incluso su propia salvación. La salvación del pueblo. Porque a la final de cuentas, si el líder se salva con el pueblo, pues se salvó. Claro. Si el líder se salva sin el pueblo, pues se salvó, pero no cumplió su función de líder. Moisés quería hacer las dos cosas. Quería ser salvo, pero no solamente salvo él, sino el pueblo, el rebaño que estaba bajo su cuidado, quería que fuese salvo también. Por eso él se empeñó. Dice, salva a este pueblo, perdónalo ahora, porque Moisés estaba metido en el pueblo también. Dice, si Dios perdona al pueblo, al final me va a perdonar a mí. Y vamos a terminar todos salvos, que ese es el objetivo principal de Cristo Jesús, la salvación. Como dice un amigo, el negocio, el business de Jesús es nuestra salvación. Él siempre va a estar con nuestra salvación por delante. Y ese debe ser la prioridad también de un líder del Señor. Cuando hablabas, esto no está en la elección, me hiciste pensar en el mismo Noé. Noé no se salva solo, se salva con la familia. Con su familia. ¿no? Y creo que hay un principio allí también, repito, no está en la temática, pero quizás sería bueno mencionarlo. El plan de Dios siempre ha sido que no te salves tú solo, sino que te salves con tu familia primeramente y por supuesto, después con
toda la iglesia, si la aplicación cabe, y finalmente hasta a las confines de la tierra, todo el mundo. O sea, reiteramos lo que hemos dicho ya varias veces en esta lección. La preocupación de Dios era por su pueblo, primeramente, no porque ellos fueran mejor que nadie, porque realmente no tenían nada que les hiciera merecedor del amor de Dios, simplemente porque Dios en su soberanía pensó que ese era el hombre, hablando de Abraham, y sus hijos eran su pueblo, y Dios tenía un plan, solamente un plan, a través de ellos alcanzar al mundo entero. Tristemente el pueblo no lo entendió y pensó que eran los escogidos y los especiales, y se olvidaron. Pero el plan de Dios siempre ha sido la salvación, y de alguna manera la lección de esta semana nos habla de eso, de que por qué Dios usó al pueblo de Israel para exterminar a las naciones que se rebelaban contra Dios. O sea, pareciera como que algunas personas me han dicho a mí cuando leen la Biblia y encuentran estas cosas, ¿por qué Dios es tan cruel? ¿Por qué Dios, cuando mataba y usaba al pueblo de Israel como instrumento de justicia, por qué mataba al hombre, a la mujer, al niño, a la bestia, y decía, arrasen con todo, no quede nada, no dejes nada? ¿Por qué esa figura de un Dios que parece incongruente con la realidad de un Dios de amoroso, un Dios de amor, ¿no? Dios quería la salvación de todas las naciones que le rodeaban, pero de alguna forma les daba oportunidad de conocer, les daba oportunidad de saber el Dios que Él era, y estaba, a través del pueblo de Israel, estaba dándole esas lecciones. Yo le comentaba al pastor Reyes antes de comenzar la lección, que en aquellos tiempos pues las comunicaciones no eran tan fáciles y tan rápidas como ahora. No había WhatsApp. No hay WhatsApp, no hay internet, no hay teléfonos celulares, ni inteligentes, nada, ni cable submarino, ni satélites en el espacio. Sin embargo, es evidente por la narración bíblica que las naciones que rodeaban al pueblo de Israel sabían de los prodigios que el Dios de Israel hacía con ellos. Ellos sabían que ellos recibían comida gratis del cielo. Ellos los conocían, ellos lo sabían. Por testimonio. La información corría. Ellos sabían que ese Dios iba delante de ellos, abriendo camino, abriendo mares, que ese Dios brotaba agua de donde no había y de las rocas, que ese Dios hacía florecer el desierto. O sea, que el Dios que ese pueblo tenía era un Dios poderoso. Así que Dios estaba predicándoles con esas demostraciones del Dios que el pueblo de Israel tenía y que Él quería alcanzar también. Pero definitivamente, cuando Dios decide destruirlos, es porque Él sabía que no había una oportunidad. Ya no tenía más oportunidad. No tenía más. Ellos habían tomado sus decisiones. Bastante oportunidad. Como el pastor decía, en aquel tiempo no había comunicación, pero la noticia llegaba, ¿no? Bien sea de boca en boca, a veces había mensajeros que corrían y llegaban la noticia. Y donde 40 años, todos los pueblos alrededor estuvieron recibiendo noticias. Imaginando yo ahora, por ejemplo, el trabajo de mi hermano Aníbal Sánchez. En aquel entonces sería correr y llevar la noticia, porque estos medios de comunicación que Aníbal, con el talento que Dios le ha dado y la oportunidad, los maneja. Gracias de paso, hermano. Como muchos de ustedes saben, nuestro hermano Aníbal es el que está detrás de todo este ministerio audiovisual. Dios te bendiga, hermano. Pero en aquellos tiempos no lo había. Y no había esta oportunidad que usted está teniendo ahora de ver esta lección en vivo, grabada. Lo puede estar viendo antes de su repaso en su iglesia, o la puede estar viendo después, cuando usted quiera verlo. Antes no lo había. Pero llegaba, el mensaje de Dios llegaba. Y por 4 generaciones, 40 años, y de paso el pastor me citaba un versículo que está en otra parte de la Biblia, donde dice que Dios visita la maldad. Oh, sí. ¿Hasta cuándo? La 4ª generación. Y precisamente 40 años son 4 generaciones. O sea que el pueblo alrededor estuvo recibiendo testimonio de ese Dios poderoso durante 40 años. Y de paso fue uno de los argumentos que utilizó Moisés cuando intercedió en esa tipología de Cristo. Si esperaste tanto, sí. ¿Por qué te vas? ¿Qué dirán? Los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. ¿Qué dirán las otras naciones? Exacto. Entonces, por testimonio, el pueblo tenía que entrar también. Por pacto de Dios, porque Dios había dado su pacto, el pueblo tenía que entrar. También por testimonio. Y esas naciones tenían ya 40, así como tenían 40 años recibiendo testimonio, tenían 40 años alejados de Dios. Cuando pasas 4 generaciones, ya dicen los estudios que ya una tercera generación ya está condicionada. ¿Sí? Por ejemplo, en un país, para no citar exactamente algún país, en un país hay un cambio de gobierno abrupto y ese gobierno cambia la metodología de educación de los niños y logra ese sistema mantenerse por 30 años allí. Ya en 30 años, la ideología, la persona que tiene 30 años no ha visto otra cosa
desde el kindergarten hasta la universidad, no vio otra cosa sino la educación que el gobierno quiso colocarle, quiso implementarle. Por eso la primera enmienda de este país dice que todos tienen la libertad de escoger. Pero si un gobierno te quita esa libertad y te pone solamente lo que tú quieres tener, en 30 años, ellos lo saben, repito, no voy a mencionar ningún país, pero pueden quedarse por siempre. Los sistemas saben que después de 30 años que han educado la mente del niño, ya el adulto de 30 años ya no piensa sino como ellos quisieron que pensara. Correcto. Entonces ya no puedes cambiarlo, y es muy difícil cambiarlo. Ahora Dios esperó 40 años dando el testimonio, pero ellos tuvieron 40 años de continuo hacia el mal. O sea, ya la quinta generación que venía, hermano, esa generación que a veces decimos, porque Dios permitió que esos niños murieran en el vientre, esa quinta generación que venía ya condicionada también de continuo hacia el mal. Entonces Dios tenía que hacer algo. Entonces a veces nos detenemos, pastor, nos detenemos, hermano, en por qué Dios eliminó esta generación aquí, pero detengamos un poco porque Dios nos eliminó 4 generaciones antes. Fueron 40 años de oportunidad, claro, que ellos tuvieron. Dijiste algo que me hizo pensar, que me llamó la atención. Moisés dijo, ¿qué dirán? Nosotros a veces en nuestra cultura decimos, ¿a mí qué me importa el qué dirán? ¿No? ¿A mí qué me importa el qué dirán? Sin embargo, en términos espirituales, a Moisés le importaba el qué dirían las naciones vecinas, y lo traigo ahora a nuestro contexto. Como hijos de Dios, como miembros de este pueblo, como el pueblo escogido de Dios en la actualidad, definitivamente debemos pensar como Moisés. ¿Qué dirán mis vecinos? ¿Qué dirán las personas que viven alrededor de nuestra iglesia? De cómo nosotros nos comportamos, de cómo nosotros actuamos, de cómo nosotros vivimos. ¿Qué dirán? ¿Están honrando, están glorificando a Dios? ¿Están conociendo a Dios? ¿Están enamorándose de Dios? ¿O al contrario, lo están rechazando, lo están repudiando? Porque los que decimos ser hijos o parte del pueblo de Dios, estamos lejos de esa realidad. Así que pensemos en ese detalle interesante que se deriva del comentario de la lección. Cades Barnea fue una experiencia dura para el pueblo de Israel. Fue lo que marcó el regreso del pueblo de Israel al desierto, al reencuentro con Dios otra vez y con ellos mismos, y a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y la lección pues nos va llevando hasta el momento en que nos comentaba la importancia que Moisés le dio a la organización como pueblo para que estuvieran listos para poseer la tierra que ahora Dios quería darles una vez más, ¿no? Allí en Cades Barnea, pastor, pasó algo asombroso. Antes de esos 40 años, Dios dijo, ustedes van a volver 40 años, como ya hemos estudiado, no vamos a volver ahí atrás. Pero en Éxodo 14:24 dice, y quiero leerlo para todos nosotros, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu distinto y me ha servido permanentemente, lo introduciré en la tierra donde él entró y su descendencia tomará posesión de ella. Amén. ¿Nota usted esta diferencia, hermano y amigo? Todo el pueblo se quejó. Dijeron, allá hay gigantes, no van a comer. Dios nos trajo aquí para morir. Y el pueblo no confió en Dios. Y Dios dijo, ustedes van a volver 40 años. Pero, dice. Siempre hay que poner atención cuando hay un pero. Pero mi siervo Caleb, hubo en él otro espíritu. O sea, ¿cuál fue el espíritu que hizo volver para atrás 40 años al pueblo? Desconfianza. Desconfianza, queja. Desobediencia. Mirar lo negativo. Estos gigantes, estas murallas, nos van a matar, nos van a comer. Desconfianza en Dios. Pero Caleb tuvo otro espíritu, un espíritu de confianza, un espíritu positivo. Un espíritu que en vez de ver problemas veía oportunidades. En vez de ver muerte veía vida, veía desafíos, veía confianza en Dios. Cuando Dios vio ese otro espíritu, dijo, mi siervo Caleb, pues él tuvo otro espíritu, él se va a entrar. Entonces, el llamado, querido amigo y hermano, es a tener el espíritu de Caleb. Un espíritu que frente a las pruebas, frente a las luchas, confía en Dios. Cuando todo el mundo se queja, cuando todo el mundo ve lo negativo, cuando todo el mundo critica, no, que esto, que aquello, tú mira lo positivo. Porque siempre hay una oportunidad de mirar lo positivo. Siempre hay la oportunidad de tener otro espíritu, el espíritu de Caleb, por cuanto ese espíritu es el que agrada al Señor. Y fíjate, pastor, que ya estamos cerrando la lección. Los últimos comentarios de la lección de esta semana nos hablaban de que
los juicios de Dios que cayeron sobre los cananeos, porque los cananeos supieron que la nación estaba a las puertas ellos sabían que el pueblo de Dios estaba a las puertas o alrededor de ellos, pues de alguna manera, listos para entrar allí. Yo creo que no me equivocaría, que los cananeos sabían que Dios quería darle esa tierra de ellos a ese pueblo que venía por el desierto. Yo creo que de alguna manera... lo que le dio Rahab a ellos. Exacto. Así que Dios le está dando, reitero lo que dijiste hace poco, porque creo que con eso podemos cerrar. Dios le está dando al pueblo de Canaán, a los habitantes de Canaán, la oportunidad de salvación. Exacto. Oye, reciban a este pueblo va a llegar allí, aprendan de ellos, conózcanme y que mi reino crezca, ¿no? Que el reino de Dios, ¿no? Crezca. Y no era el plan de Dios que tenían que matar para ellos quedarse. Quítate tú para ponerme yo. Hasta en el último momento, pastor. ¿Qué pasó con Jericó? Correcto. 7 vueltas. En cualquier vuelta Jericó se rendía y se salvaba. Claro. Entonces, dice el comentario del día viernes, pastor, dice, los cananeos sufrieron un destino que finalmente todos los pecadores enfrentarán. Y ese destino es el juicio de Dios. Así que, hermanos, Dios agota todos los recursos posibles para nuestra salvación. Lo mostró en esta historia que estamos empezando a ver en el libro de Deuteronomio con el pueblo de Israel. Lo ha mostrado siempre a través de la historia. Dios siempre agota todos los recursos. Amén. Lo mostró antes del diluvio, lo mostró reiteradas veces a través de toda la historia de la Biblia, que Él agota hasta el último recurso para salvarnos. Repetimos lo que fue la introducción de la lección, pastor. Dios es amor. Amén. Y el amor de Dios se ve en ese actuar con nosotros como individuos, como familia, como pueblo, como parte de este pueblo de Dios. Pero si el Espíritu no es el que obedece, el Espíritu del que cree, el Espíritu del que está dispuesto a ir adelante, aunque los demás no lo hagan, el Espíritu de creerle a Dios, aunque nadie lo haga, porque Dios es veraz y Dios no miente, entonces tendremos que enfrentar los juicios que enfrentó la generación o las 4 generaciones que estuvieron en el desierto y que fueron muriendo, o tendremos que, como los cananeos, enfrentar el juicio final cuando Dios tenga entonces que venir y acabar de raíz con el pecado. Así que, querida iglesia, queridos hermanos, es hora de entender y poner en práctica estas cosas. Pastor, cierra esta lección, por favor. Gracias, hermanos, por estar conectados con nosotros. Gracias al hermano Aníbal y a Ministerios Hispanos por esta oportunidad de transmitir. Esperamos que sea de bendición y ayuda. La lección número 3, la lección que viene lleva por título El Pacto Perpetuo. Una lección sumamente bendecida. Esperamos que puedas aprovecharla también. Dios te bendiga. Amén.